Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Hoy vamos a ver la aplicación de los retrocesos de Fibonacci a un movimiento alcista bastante claro en el intradía, cómo aplicarlos, cómo verlos y cuáles son la estrategia a desarrollar. Bien, el petróleo va a ser nuestro objeto de deseo. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene mucha volatilidad dentro del intradía. Si nos fijamos, aquí tenemos un gráfico de 20 minutos y en el horario, digamos, regular, vemos como la volatilidad se dispara a picos entre 35 y 45 céntimos. Con un petróleo en torno a $40, estamos hablando de un 1% en gráficos de 20 minutos. 35 céntimos sobre 40, pues a lo mejor serían 90%, o sea, un 0,9%. 45 estaríamos hablando de un 1,05% de volatilidad en gráfico de 20 minutos, con lo cual pues es bastante significativo. Entonces vamos a ver cómo aplicar ese Fibonacci en el intradía. Para aplicar el Fibonacci, que es la corrección al movimiento previo, tenemos que ir desde la parte de atrás, de la parte de adelante hacia la parte de atrás, ver exactamente cuál es el movimiento previo y cuáles son los niveles de control del siguiente movimiento. Bien, aquí vamos a hacerlo bastante sencillo. Aquí tenemos el movimiento que más nos interesa es este último, que ocupa pues una sesión y otra sesión, ¿vale? Dos sesiones, y que la tercera es un gran movimiento alcista. Si pintamos ya las líneas, ya tenemos claro qué es lo que estamos teniendo. Lo que estamos teniendo es un movimiento lateral entre una zona de resistencia y una zona de soporte, ¿vale? Esta es la zona de soporte, el 43. Lógicamente tenemos un mínimo aquí en 43.04 o 43.09, 43.10 y una zona de resistencia en 44.50. Ya nos da el control a nivel de soporte y resistencia, bastante fácil de ver. Ahora vamos a ponerlo en relación con el movimiento previo. ¿Cuál es el movimiento previo? Bueno, pues es la subida desde aquí, marcamos 41,30 hasta aquí 44,50. 41,30, 44,50 son $3,20. Es una barbaridad de subida en apenas 7-8 horas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, algo muy sencillito, es coger el final y llevarlo al principio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos aquí es de todo este movimiento que va de aquí a aquí, del 41.30 al 44.50, ver cuánto corrige. Primer nivel de control 23,6. Este es bastante poco y suele siempre corregirlo casi siempre. Segundo nivel de control 38, tercero 50, 38,2, ya conocéis los números de Fibonacci. El siguiente 50%, el siguiente 61,8, ya nos podemos ir al final, pero este es bastante más complicado, 76,4, y vuelta al origen del movimiento anterior. ¿Dónde ha concluido esta corrección? ¿O parece que ha concluido? Pues ha concluido entre el 38,2 y el 50%. ¿Esto qué nos implica? Nos implica que el movimiento es muy alcista, con lo cual vamos a esperar a que acabe esta acción y posiblemente tengamos otra subida equivalente desde los niveles de soporte. Estaríamos hablando de 41,30, 44,50, son 3,20. 3,20 que si se lo sumamos al 43 nos daría el 46. Con lo cual el aplicar Fibonacci al intradía nos viene a decir cuáles son los posibles siguientes movimientos. Si ven muy poquita corrección a un movimiento grande previo, bueno, en este caso una subida grande le sigue una corrección pequeña, pues nos da una pauta bastante interesante de cara al futuro. Bien, este es un ejemplo que queríamos ver, que es bastante
claro. El siguiente ejemplo lo vamos a ver aquí atrás. Es decir, nosotros tenemos todo este movimiento, ¿vale? Algo bastante sencillo, también en horario americano. Y la corrección pues lleva al precio a niveles similares a lo que hemos visto antes. ¿Qué son niveles similares? Bueno, pues es una corrección que se queda entre el 38,2 y el 50%. Luego el precio cae a 61,8, este coincide con el 76,4 y al final vuelve al origen. Luego estos son los niveles 38, 50, 60, 76 o 100 donde el precio puede acabar. ¿Cuál es el habitual para tener fuerza alcista? La corrección no caiga del 50%. ¿Qué sucede muchas veces? Bueno, pues sucede que tenemos un movimiento fuerte y otra vez volvemos al origen, con lo cual si la salida del impulso alcista era esta, automáticamente se cancela y pasa a ser esta la nueva salida del impulso alcista que aquí hemos tenido. Entonces, de repente, este día dice, bueno, vamos a subir fuerte. Y luego al final aquí no subes fuerte. Donde subes fuerte es en el siguiente movimiento, ¿vale? Entonces, esto es como si fuera una cierta pérdida de tiempo y consumo de recursos, ¿vale? Puede que llegado un momento, pues aquí suceda algo similar. No lo creemos probable, pero tiene una posible opción, ¿vale? Entonces, este es el control que hacemos nosotros tras un fuerte impulso, ¿vale? Vamos a irnos un pelín más atrás. Y un pelín más atrás pues tenemos pues este ejemplo bastante bien visto. Fijaos cómo el impulso se da al final de la sesión, el impulso se da al final de la sesión, ¿vale? Entonces aquí hacemos algo similar, vamos del final al principio. ¿Y qué vemos? Bueno, pues desde el final al principio vemos, vamos a hacer zoom para verlo todo muy clarito. Vemos como el precio siempre corrige el 23,6, ese es impepinable, y se quedan 38,2 y el 50%. Esto nos da mucha fuerza. A efectos prácticos, yo veo aquí pues la fuerza del impulso o la fuerza de la tendencia que tiene en el intradía el instrumento que estoy analizando, en este caso el petróleo. Tenemos una subida muy rápida, básicamente 39,8, 41,7, pues apenas 1,90, $1.90, bastante. Y luego se queda descansando el precio en movimiento lateral. Entonces, si este descanso está en la zona del 38,2, vamos a ver cómo luego tenemos una gran fuerza en el siguiente movimiento. Y esto nos iríamos pues algo de este estilo. Fijaos cómo aquí tengo este movimiento que sería un poco el control, ¿vale? Pero lo más importante es que sube, corrige poco y lo siguiente casi siempre son subidas, y además subidas con fuerza. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿vale? Cuando tengamos otro instrumento que tenga tendencia bajista, pues veremos los ejemplos de Fibonacci en tendencia bajista. De momento era en el petróleo, ejemplos de Fibonacci con una alta volatilidad en el intradía. Un abrazo y hasta siempre.